Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Claudio Martínez. Andrés Cota. ¿Cómo estás? No más. Ni ponernos de acuerdo. Te tengo tres preguntas. Les tengo tres preguntas a ustedes también allá afuera. En este caso, quiero pensar que sencillas, pero que nos van a llevar a una pequeña reflexión. 1. Tú me contestas, Claudio. Uh-huh. ¿Los humanos y los dinosaurios coexistieron en algún momento? No. ¿Qué tan seguro estás de eso? Completamente seguro. O sea, ¿con dinosaurios vivos te refieres? Segunda pregunta. No son preguntas capciosas, ¿eh? O sea, estas son así como muy directas. ¿El Sol gira alrededor de la Tierra o es al revés? Al revés. La ¿Qué Tierra tan gira seguro alrededor estás de eso? Completamente seguro. Yo sé que les está pareciendo fuera una payasada, pero no es una payasada. Tercera y última. ¿Hay radioactividad que no haya sido producida por los humanos? ¿Hay radioactividad que no haya sido producida por los humanos? Sí, sí hay. ¿Qué tan seguro estás de eso? 90%. Ah, mira, bueno, no dudes. Ahí dudé. Fíjense que por muy satírico que les parezcan estas cuestiones, fíjense estos resultados. O sea, este es un survey que salió hace poco basado en diferentes, digamos, encuestas de diferentes momentos, pero es una cuestión global en diferentes países. Pero solo por usar al otro lado de la frontera norte como ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, vamos a decirles gringos con respeto, pues, pero el 26% de, digamos, estadounidenses afirmó que el Sol gira alrededor de la Tierra. Imagínate, son un cuarto por ciento de la población, o sea, un cuarto por ciento de la gente que participó. Madre santa. Son digamos, encuestas multitudinarias, ¿no? Entonces, bueno, un cuarto por ciento de la población estadounidense ahorita afirma que el Sol gira alrededor de la Tierra. No puede ser. ¿Cuántos crees que creen que los dinosaurios coexistieron con los humanos? ¿Más de ese cuarto? 41%, No, o sea, cercano a la mitad de los estadounidenses. O sea, vieron los Picapiedra y dijeron, esto es claro, ciencia. o Dino Riders, ¿no? O sea, se les antojó ser un Dino Rider. Bueno, claro, ahí hay una cuestión, pues, del creacionismo, hay una cuestión religiosa, claramente. Estados Unidos, pues, es una nación religiosa, abiertamente, y pues no se les enseña evolución en muchos estados, ¿no? De Estados Unidos en la actualidad. No se enseña evolución, o se enseña evolución como si fuera una teoría explicatoria al mismo nivel que el creacionismo. Entonces, bueno, 41% cree que coexistimos con los dinosaurios y solo el 25% dice, como tú dijiste, estoy seguro de que no. O sea, un cuarto de la población dice no, para nada, seguro que no hay manera de dudar eso. Que a nosotros, a lo mejor a quienes escuchan este programa también espero, les parece inaudito, pero no bueno, lo puedo creer, luego acredito. Tienes el otro 25%, o sea, otro cuarto de la población no está seguro, es como, bueno, puede ser, así como tú daste un poquito en tu última pregunta o respuesta, y pues casi la mitad creen que coexistimos, lo cual es una locura. Y con respecto a la radioactividad, fíjate que ahí no estuvo tan mal, pero bueno, el 30% más o menos, o sea, un tercio de la población, 32%, un tercio de la población, afirman que la radiación es solo producto de los humanos. O sea, lo cual es pues habla pero a lo mejor el de la radiación pues requiere un cierto nivel de estudios para, ¿no? Pero los otros a mí me parecerían como Pero es que la radiación la relacionas toda con accidentes humanos. Sobre ¿no? todo si eres conspiranoico, ¿no? Claro. Probablemente solo has escuchado sobre la radiación en contextos de armas, claro. ¿no? O de accidentes nucleares. Pero siempre recuerda contestar esta pregunta siempre con un cucurucho de papel metal en la cabeza. Bueno, ahora fíjate, lo curioso de esto es que, claro, no es la peor, no es la nación a la que peor le fue en esas preguntas. Eso es Estados Unidos. Eso es Estados Unidos.
Hubo otras... Siempre es un bonito ejemplo ponerlos como los idiotas. Digamos del que salón. un poco, o sea, digamos que en términos globales sí están como en el sótano de esta encuesta. Wow. Ahora hay preguntas que en algunos lados fueron peor o no, pero bueno, naciones como China, la India, ¿no? Algunas de las del centro asiático, también todos los istanes, fueron, pues sí, este tipo de cuestiones. A mí me surgió la duda de qué pasaría si haces esta encuesta en México, porque no estamos comprendidos en ese estudio, y luego uno sentiría que, bueno, con que hayas ido hayas tenido tus libros de la SEP de primaria, sabrás que no coexistimos con dinosaurios. Claro, claro. Pero claramente que no puedes hablar, digamos, con tu experiencia por el resto de la nación. O sea, hay muchos lados de México que, pues, tienen situaciones de pobreza extrema o que por algunas otras razones no recibes una educación, no sé. Y hay zonas de México profundamente religiosas. Entonces, no sé si, no sé. Claro. Simplemente no alcanzo a ver, no sé, pero querría pensar que por lo menos la de los dinosaurios sí salimos avante. Y la del Sol, porque tú piensas, si tú crees que el Sol gira alrededor de la Tierra, todo tu otro sistema cognitivo, pues, debe estar, ¿no? Sí, Yéndose hacia un lado no muy Ahora, favorable. también, por otro lado, o sea, sí es cierto que hay muchos espacios en la Tierra, y si quieres lo de México, para acotarlo, que pueden ser eso, muy religiosos y que entonces no enseñan Ujú. ciertas cosas, ¿no? Como la evolución o veto a saber. Pero también yo he descubierto, he topado a mucha gente que pagó por su educación Ajá. y que cree que los dinosaurios y los seres humanos convivieron, coexistieron, y que también cree que Ya. el Sí, sol sí, le sí. da la vuelta a la Tierra, y eso también habla de, pues, o te estafaron, mijo, ¿no? Que deberías ir a demandar porque te cobraron por esa Estoy educación. diciendo que la colegiatura no implica... No, no necesariamente. No necesariamente, porque hay como luego una creencia de que mejor que sea escuela de paga, Sí, porque es de paga, y eso significa algo, sí. que el que sea escuela Sí, pública. no, ¿no? y hay escuelas de paga religiosas. Pero bueno, esto nada más ya nos vamos a dar la vuelta y entrar en materia, pero bueno, para empezar a poner aquí el vínculo, de pronto en el masaje vamos a estar atendiendo estas cosas que ahora vuelan en algunas redes sociales y que dices francamente sobrecogedor. Por ejemplo, Claudio el otro día me mandó que era un TikTok o es un video podcast o algo así, en que Qué están barbaridad. afirmando que, y además dándolo por sentado, ¿no? Como una discusión de, no, pues sí, los humanos no venimos del mono, eso está demostrado, no venimos de los primates, sino que venimos del cerdo. Y a mí me dio como entre risa nerviosa y directamente decir, ya no quiero seguir viendo esto, pero luego me di cuenta de lo tremendamente popular que puede ser ese canal. O sea, no estamos hablando del poder de alcance del masaje cerebral, estamos hablando de algo mucho más masivo. Y entonces me preocupé, y entonces creo que de vez en cuando será nuestra responsabilidad atender ese tipo de cuestiones y por lo menos complejizarlas. O sea, yo no quiero ir desde la burla necesariamente, pero sí a veces cuesta trabajo entender cómo sacas esa noción, ¿no? O sea, ¿de dónde sacas eso y cómo lo puedes estar asegurando? Pero bueno, ahora nada más para aprovechar antes de que se nos venga el primer corte encima, ¿a qué vamos a ir ahorita, no? Recuerden que estamos en hipocondria, no estamos ahorita en ignorancia, ¿no? En la ignorancia de las masas, sino en la hipocondria, y la hipocondria en esta miniserie que estamos empezando a tejer, y la hipocondria entendida como pues el enfermo imaginario, como a raíz de escuchar unos cuantos síntomas o unos padecimientos, sentir que ya lo estás sufriendo tú también, no entendido como el término antiguo que era la inflamación del hipocondrio, ¿no? Pero para eso escuchen el episodio pasado y entérense bien de dónde viene la palabra hipocondriaco. Por ahora, como Claudio se puso en la mesa de disección el episodio pasado y abrió casi que sus tegumentos, ¿no? Y nos enseñó sus interiores sin un tipo de tapujo, consideré que era pues el gesto recíproco, porque en este programa todo se trata de reciprocidad entre Claudio y yo. Y entonces consideré muy atinado hacer lo propio y exponer yo aquí. Si bien yo no que sepa hasta ahora, no tengo una enfermedad, digamos, un padecimiento crónico, sí he tenido muchos roces con la salud
y roces con pues, el quirófano también, y con diversas afecciones y patologías que pues han ido marcando un tanto mi historia y que creo que podré compartir aquí, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que vamos a jugar también a los porcentajes? ¿Has escuchado tú, Claudio, gente allá afuera, han escuchado lo que es un circular de cordón o un cordón umbilical nucal? No. Ok, entonces por ahí vamos a empezar, porque yo mi primer roce con un padecimiento lo tuve todavía en la panza de mi madre, fíjate, todavía sin Cámara. emerger al mundo. Bueno, O sea, ya eras problemático estaba desde dando antes de problemas salir. desde la Hijo. panza de mi mamá. Y entonces ahora que volvamos, Haz fama y échate a les dormir. voy a contar de esa primera situación que confronté sin estar consciente de ello plenamente, pero sí por hiperactividad dentro de la panza, fíjate. Parece que los bebés que se andan ahí moviendo de más, no es inusual que de pronto se enreden en su propio cordón. Mira. Entonces es lo que a veces se llama la vuelta de cordón y lo traes así al cuello, ¿no? Ya. O a lo mejor es una tendencia suicida y uterina, de que ya te estás echando ahí la soga al cuello. No, estamos en tono de broma, aquí. Pero ahora que volvamos, les voy a contar de la vuelta de cordón umbilical. Estás escuchando Masaje Cerebral. Y ya estamos de vuelta aquí en el Masaje Cerebral, nuestro segundo episodio de la miniserie de Hipocondria, en la que en esta ocasión Andrés Cota nos está contando cómo batalló con su propio ombligo antes de salir a este mundo. Antes de ser ombligo, ¿no? Con el precedente del ombligo, con mi cordón umbilical, ¿no? Exacto. Que bueno, creo que no necesitamos explicar lo que es un cordón umbilical, espero. Pero no fíjense sé, no vaya a ser que haya gente allá afuera que cree que los dinosaurios y los humanos sí convivieron. Exacto. Pero bueno, fíjate que no es infrecuente que hacia las 4 semanas pasen estas vueltas circulares de cordón de manera transitoria, ¿no? Porque pues te imaginarás que mientras más pequeñito el producto, el feto, pues más se mueve por ahí y entonces es más... Tiene más espacio para jugar. Es factible que se enrede y se desenrede, ¿no? Muchas veces te pasan de manera transitoria. Pero claro, hay veces que conforme vas creciendo, no, digamos, sigues enredado. Y esto, cuando digo enredado, pues esto, imagínense el cordón umbilical dando la vuelta al cuello, ¿no? Por eso le llaman también nucal, porque pues, te da la vuelta aquí al cuello. Y puede ser 1 o 2. Se pueden buscar fotos de esto, porque son bonitas las fotos intrauterinas. Pero claro, hay veces entre 20 y 35%, que es alto, vaya, que esta vuelta o circular de cordón puede llegar hacia término, hacia el parto. Y en general no se considera para nada, digamos, peligroso o emergencia, a menos que esté muy apretado, ¿no? O sea, si son vueltas laxas, no hay problema, lo puedes desenredar. Lo que pasa es que si está muy apretado y llega a restringir, pues sí que puede ser más grave, porque te imaginarás que puede interrumpir flujo sanguíneo. Sí, sobre todo oxígeno mientras estés dentro de la panza, pues no. O sea, mientras esas vueltas estás ahí adentro, no pasa nada. Pero al momento de empezar a emerger, ¿no? Te imaginarás que eso, pues se puede... Sí, se puede jalonear. Se puede jalonear, en efecto. Y entonces, resulta que, aquí viene la cosa, si está muy atorado, o sea, muy apretado, ceñido ese cordón, o empieza a ver, haces una ecografía del bebé y empiezas a ver que sus signos, digamos, vitales no son los óptimos, entonces haces cesárea. Hay ciertos casos en que ese tipo de vueltas de cordón llevan a la cesárea. ¿No? Caso de que estén en un parto hospitalario. Caso de que estén en un parto casero, pues es otro procedimiento. Pero bueno, en mi caso, sí venía, pero no venía apretado, pero sí era doble vuelta, imagínate. O sea, 2 así. Creo que pueden llegar a veces hasta 3, pero se hace una maniobra de somersault. Eso es lo que hicieron. Una maniobra de somersault o de la voltereta. Vaya, fíjate. Y entonces es esto, cuando viene medio apretado, es una técnica que hace la obstetra, quien esté recibiendo al bebé, o el obstetra, y entonces cuando viene saliendo el bebé, sale la cabeza, ¿no? Y ahí ves que viene la vuelta de cordón, y entonces tú esperas tantito a que salgan los hombros, y en el momento que salen los hombros, haces una flexión de la cabeza del recién nacido hacia el muslo de la madre, mientras sale el resto de los hombros del bebé. ¿Me entiendes? Como que agarras la cabeza y la
curvas hacia el muslo de la mamá y mantienes la cabeza cerca del periné, pegada al cuerpo de la mamá, dejando que el resto del cuerpo siga saliendo como con una marometa, ¿me entiendes? Llegas al mundo dando una marometa. O sea, te dejan la cabeza en la posición más cercana a la mamá y el resto del cuerpo, por eso le llaman explica la voltereta y entonces llegas de rueda de carro. Eso mundo. Explica por qué haces parkour, ¿no? Y entonces, claro, de esa manera pues evitas que se constriña más, ¿no? Simplemente. Está bonito llegar al mundo de voltereta. Pero fíjate que esa fue solo la primera torsión de tejidos que me afectó en la infancia. Vaya, yo quiero pensar que no tuve ninguna secuela, no lo sé. A lo mejor Claudio les podrá decir lo contrario, pero bueno, no, sí puede haber secuelas de esto, no quiero aquí tampoco decir que no, hay veces que este cordón, si no se sabe tratar bien, pues te puede restringir el flujo sanguíneo y causar parálisis, por ejemplo, ¿no? O diferentes afecciones. Sí, la falta de oxígeno al nacer siempre puede ser un problema muy, muy serio. Sí, entonces, bueno, no estamos banalizándolo, nada más decir que si quien lo está atendiendo y también las parteras lo saben hacer esta maniobra de la voltereta, suele no haber problema, ¿no? Y la siguiente torsión que yo confronté fue a los 8 años, fíjate, y eso sí fue una emergencia médica. Porque no sé si a ti te suene que otras cosas se te pueden torcer. O se nos pueden torcer a quienes estamos hablando. O sea, fuera de las extremidades, ¿dices? Ajá. O sea, porque yo estoy pensando así, se le torció un dedito. No. Su bracito. Algo más doloroso. Su cuellito. Más doloroso. Bueno, no. ¿Interno? O sea, la torsión será interna, pero sí tienes una parte de ese sistema externo. ¿Qué es el lugar más doloroso de tu cuerpo? Tu testículo. Sí, te enredó. La torsión testicular. No fíjate jodas. tú, la torsión testicular que se vuelve una urgencia médica, porque es la única manera de tratar eso es con intervención quirúrgica. ¡No! Pero entonces lo que sucede ahí es que el cordón espermático, ¿no? Que es el que suministra la sangre pues al escroto, ¿no? Se gira y se enrolla sobre sí mismo, imagínate, y se tuerce. Hay veces que eso pasa y se destuerce solito, pero si se tuerce y ya no se destuerce solito, empieza a ser, nudo. Pues casi que se hace un nudo, porque empieza, en ese momento, pues impide el flujo sanguíneo, y entonces empieza a hinchar. Se te hincha un huevo, vaya aquí. Por primera vez puedo decir, se me hinchó un huevo sin que eso conlleve ninguna connotación de ninguna. En Radio Nacional se me hinchó un huevo, me encanta, pues lo decía así. Y entonces es un momento instantáneo que se empieza a hinchar el testículo y te empieza a dar un dolor repentino, pero súper doloroso y cada vez más intenso, ¿no? Y yo creo que al menos en mi modesta experiencia de la vida, nunca he sentido algo más doloroso. Y bueno, yo les puedo decir que yo recuerdo perfectamente, esto fue cuando tenía 8 o 9 años, y estábamos en las clases de inglés que íbamos después de la escuela, que nos llevaban al Anglo, íbamos al Anglo, y me acuerdo que me empezó a doler mucho el huevo de niño, y ir al baño y verlo como rojo, y dije, esto está grave, pero ¿qué pasó? Me aguanté, porque esas cosas como que a veces el ambiente te va enseñando a que tus partes privadas, ¿no? Lo cual está fatal. Creo que a veces con la infancia hay que enseñarles a que hablen de estas cosas. Y además no estaban con mamá, era la tarde que yo pasaba con una amiga, con Ana Bellinghausen, que se iban intercambiando, pues hacíamos ronda. Y entonces yo recuerdo haber estado en la casa de Ana Bellinghausen en la tarde, ya con un dolor pues inutilizante, al punto que pues a mi amiga sí me atreví a decirle, obviamente, pues era como mi hermana, Ana. Y le conté, y entonces ella le contó a su mamá, y recuerdo que su mamá me dijo, pues tengo que ver, y que en cuanto vio, tanto Blanca, la mamá de Ana, como mamá son médicos, y entonces en cuanto vio eso, ¡pum!, al hospital, y ya llegó mamá también allá. Fíjense, los síntomas, pues no hay mucho más que decir, pero es un dolor intenso y repentino en el escroto, que es el saco de piel floja, ya saben, donde está contenido el testículo, se hincha, no es una hinchazón, dolor abdominal que te puede llevar a náusea y vómito, ¿no? Y empieza a estar en una posición inusual, obviamente, te dan como ganas de orinar perennemente, aunque no tengas pipí, o sea, empieza, y generalmente desata fiebre. Ahora, si no se lo tratan, o sea, si no te lo meten a un quirófano para destorcerlo, lo puedes perder, ¿no? Y hay de hecho, hay cierta incidencia de gente que se queda estéril, incluso, porque eso puede suceder en los dos testículos. Ya, Entonces, bueno, generalmente se manifiesta un poquito más tarde, lo usual es como a los
creo que como a los 12 años, ¿no? Más como entre los 10 y 12 años. Y después de los 30 es rarísimo que suceda, fíjate qué curioso. O sea, tiene que ver también, pues como ya saben que los testículos bajan, ¿no? Tú cuando eres un feto, digamos, están adentro y naces y eventualmente los testículos bajan y por eso, y ahí están sus conductos y en fin, puede suceder esto. Parece que no es tan extraño, de hecho. Y entre los 12 y los 18 años es cuando se presenta con mayor frecuencia. En fin, si ustedes algún día están escuchando esto y les pasa o le pasa a alguien que conozcan, al hospital inmediatamente, y pues no pasa nada si te operan, ¿no? Pero entonces yo tuve mi primera intervención quirúrgica, mi primera dosis de anestesia general a los tiernos 8 años. No jodas. Vía un huevo hinchado, ¿no? Pero bueno, no le cambien, vamos y venimos, seguiremos hablando aquí de torceduras de otro tipo. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Qué bueno que no le cambiaron o se acaban de llegar. Les damos la bienvenida a este Masaje Cerebral, segundo episodio de nuestra miniserie Hipocondria, en la cual ahora me toca a mí exponerme, ¿no? Porque tras Claudio habernos contado de su, bueno, en el episodio pasado de su espondilitis anquilosante y yo haber aprendido tantos términos, ¿verdad? Pues yo decidí ir haciendo un pequeño repaso de las afecciones que he tenido, los roces con la patología que he ido teniendo a lo largo de la vida y que si bien no solo son enfermedades, pues sí son dolencias. Y como esta miniserie versa de la salud, pero contada sobre todo a través de sus testimonios, de quienes lo hemos padecido o no, aquí no somos expertos, pero sí somos dolientes, creo que ese va a ser nuestro leitmotiv. Exacto. Pues he estado exponiéndome, ¿no? Entonces, pues nada, vuelta de cordón umbilical al nacer, torsión testicular y huevo hinchado a los 8 años. Y fíjate, Claudio, que otra de las, y esa sí es digamos, una dolencia crónica que yo padezco desde pequeño, pues, es el asma, ¿no? Asma y cierta afección respiratoria, sobre todo tipo alergénico, que se me desata depende épocas del año y ciertos factores, ¿no? Algunos factores. Y cuando tengo tos o alguna enfermedad respiratoria, me suele afectar más y como que ese es uno de mis talones de Aquiles, ¿no? Ya. Mi asma, que a mí me da, además hay diferentes tipos de asma bronquial, que es más como en los pulmones, o sea, el asma tiene que ver con dificultad para respirar, ¿no? A mí me da que se me cierra la garganta, es como un asma bastante alta, como aquí en la tráquea, y me lo dispara, por ejemplo, sobre todo los solventes, o sea, la pintura, los insecticidas, el barniz, o sea, si alguien está barnizando una puerta de madera, a mí me puedes matar, y generalmente con la edad se me ha ido acentuando esta especie de reacción anómala y cuando voy de vacaciones generalmente me la paso muy mal porque muchas de las vacaciones, sobre todo en entornos tropicales, conllevan a que pongan insecticida en los lugares. Y es una reacción pues muy incómoda, ¿no? Pero una vez en la vida, esa reacción me llevó otra vez a la sala de emergencia. Porque eso no fue una torsión, sino una hinchazón, que como tú comprenderás bien, la hinchazón, la inflamación es la madre de todos los males, sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, completamente. Y la cuestión aquí fue que me dio una reacción muy fuerte. Fue de las primeras, yo creo que fue cuando pues mi mamá en ese entonces empezó a dar cuenta, este niño reacciona a los solventes, ¿no? O sea, esa vez era que acaban de pintar el cuarto en el que estábamos durmiendo y estábamos en Sinaloa. Y no en una reacción como de chemo. Exacto, todavía no tenía edad para el chemo. No sé qué edad se empieza el chemo, pero en mi caso no se empieza nunca. Si han de empezar el chemo, no sé qué edad sea. Pero esto fue cuando tenía 11 años, ¿no? 10 años, 11 años, un verano. Y estábamos en Sinaloa, en los Mochis, Sinaloa, de donde pues es la mitad de mi parentela. En ese entonces mis papás todavía no se habían divorciado, entonces por eso sé que fue antes de los 11. Y estábamos ahí pues de visita durante algunas vacaciones, creo que en Semana Santa. Y resulta que, pues, me empezó este cuadro en la noche, que es como la tos perruna, ¿no? Si ustedes han escuchado la tos alérgica, que le llaman la tos seca, es como una tos muy constreñida, como metálica, como de foca, o como se imaginan que hace una morsa, ¿no? Si le pisan la cola a una morsa, como así, sí, como muy cerrada, dolorosa, ¿eh? Si la han sentido, digo, las traqueitis, vaya, generalmente, o sea, como traqueitis como tal, es bacteriana,
Entonces hay infecciones bacterianas, también virales, perdón, y de hongos, pero es una infección, digamos, por un agente patógeno, eso es la traqueitis. Y estas otras cuestiones, pues se llaman eso, a veces le dicen tos alérgica, a veces le dicen laringotraqueitis, que puede ser desatada pues, por un factor externo o una alergia, pues al final por la hinchazón propia. ¿Qué desata la hinchazón? Es lo que difiere, pero bueno, estas toses muy cerradas, a lo mejor las conocen porque hay ciertas enfermedades respiratorias que son, y si es muy, muy metálica, es preocupante, ¿no? O sea, eso debe de ceder. Pero bueno, el caso es que a mí se me empezó a cerrar y me empezó a tener una tos así de Robotech, así metálica, como no te puedes imaginar. De Transformer. Entonces, mi mamá como que su primer método para intentar paliar un poco esto fue entrar ahí a la regadera y abrir el agua caliente a todo lo que da, porque el vapor muchas veces ayuda a que se libere. Y entonces, pues puso todo ese vapor así y pues no mejoraba el asunto. Eso era a las 3 de la mañana en los Mochis, Sinaloa. Y entonces, en momento dado, pues dijimos al hospital y salimos, y fíjate qué curioso, en muchos lados del interior de la República, y los Mochis no es la excepción, hay rocío durante la noche, durante la madrugada, los Mochis amanece húmedo todo, y si hace frío casi que hieladito. Ese rocío, pues pudo haber sido bueno, porque impidió que se me pusiera peor el cuadro, pero ahí te va muy fiel a la experiencia sinaloense. Cuando llegamos al hospital, resulta que el hospital estaba todo cerrado por, nunca sé si son paramilitares, autodefensas o sicarios, y estaba todo el piso lleno de gente armada, con unos así cuernos de chivo, porque nos fuimos enterando obviamente del chisme, estaba interno ahí el hermano del Cejagüera, que en ese entonces era uno de los meros del cártel de Sinaloa. Y entonces imagínate el impacto de llegar con la garganta a punto de cierre a ese lugar, y que además pues no había muchos médicos tratantes, estaba como así. Y entonces yo recuerdo que el que nos atendió era un chavillo ahí, seguramente que estaba como en su residencia, y que no tenía idea. Entonces mi mamá terminó diciéndole qué hacer, ¿me acuerdo? Y ya, y me inyectaron algún tipo de, yo no sé si era dexametasona o algún otro tipo de antiinflamatorio de cortisona. De cortisona, es un corticoide, digamos, o parecido a los esteroides, pero esta dexametasona pues es 20 veces más potente que la hidrocortisona, por ejemplo. Y esto es la cosa, cuando se cierra la tráquea, si no, de plano no puede ser en un hospital, hay veces que se tiene que ir a la traqueostomía, porque en el momento que se cierra aquello, te ahogas, te mueres, te asfixias. Claro, la traqueostomía pues es hacerte un hoyo aquí abajito de la tráquea y por ahí respiras, pero bueno, no hay que llegar a eso. Si ustedes pueden acudir a una sala de emergencias, siempre en una sala de emergencias hay muchas sustancias para abrir tráqueas, y te la abren porque te la abren antes, casi antes siempre, de ¿no? hacerte un hueco, y fíjate que ya, nada más para no hacer el cuento largo, me tocó confrontar esto mismo, no solo como hijo, sino como padre. Una vez me tocó hace no mucho, como un par de años, que mi hija Damiana, que también sufre esta misma asma y reacciona un poco a las mismas cosas, estaba enferma de la tos. Ella tuvo un precedente que tuvo el virus sincitial respiratorio, que entonces, cuando era muy chiquita, antes del año, estuvo interna 6 meses, 6 días. Y entonces quedó como pues ese es su punto débil, digamos. Y un día me levanté, yo tenía varias cosas que hacer, entonces le iba a llevar a la escuela y me la encuentro hablando con un hilito de baba, no pudiendo hablar casi, y con una tos metálica de pánico. O sea, porque cuando te toca estar del otro lado de la moneda y no ser el paciente. Sí. Y yo dije, ¿qué es esto? Entonces hice lo mismo, abrí el agua caliente, puse vapor, pues le di su bronquidilatador, pues, que tiene para el asma, y aquello no mejoró. Y entonces, pues, le hablé a la pediatra y me dijo, tráemela en este momento. Y entonces me decía lo siguiente, y creo que ese es un consejo que podemos dejar por aquí. Si la persona puede hablar, digamos, si logra emitir voz, entonces puedes llegar al médico y ponerle esta dexametasona u otras cuestiones. Pero si la persona no puede ni hablar, o se le empiezan a poner los labios azules, hay que correr a la primera sala de emergencias que te encuentres, ¿no? Wow. Porque eso quiere decir que no está oxigenando lo suficiente. O sea, hay una prueba fácil y bueno. Oye, pero a ver, espérame, nada más rápido. ¿Tu chamaca te la encontraste así yendo por ella? No, en la mañana, cuando se despertó. O sea, ¿despertando? Tú sabes cómo pasa eso, que un poco la tos y eso, pues hay a quien le afecta más hacia las noches o hacia las mañanas. Nosotros somos de quienes en la mañana cuando peor nos va. Yeah. Pero bueno, eso, labios azules
emergencia, ¿no? ¡Sas! Oye, pues vamos a nuestro último corte Sí. para regresar a seguir escuchando de las peripecias y enfermedades de Andrés Cota en el segundo episodio de Hipocondria, aquí en el Masaje Cerebral. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes. Masaje cerebral. Estamos de vuelta en el ocaso del masaje cerebral, el último bloque de este programa. Como ustedes saben, estamos haciendo una miniserie, bueno, quién sabe qué tan mini, pero una serie de Hipocondria, en el que escuchamos, platicamos y conversamos con un poco más de profundidad sobre diferentes dolencias, utilizando a las personas que lo padecen o Sí. padecieron como ejemplo para darle hilo conductor. Hoy, en la mesa, ¿cómo se llama la mesa de operación? De disección. La mesa de disección, está Andrés Cota Iriart contándonos sobre diferentes afecciones que le han ocurrido a lo largo de sus 40 y pocos tacos. Entonces, cuéntanos, Andrés, ¿en qué nos quedamos? Ya hablamos de tu huevo, ya hablamos de tu... ¿cómo se llama? De tu asma. Sí, sí. ¿Qué más tenemos? De tu cordón umbilical. Es que, bueno, he tenido varias que me voy a ahorrar a lo mejor para que un día que hagamos un episodio más de accidentes, de Ajá. enfermedades, ¿no? Un día Ah. podemos hacer eso. O accidentes que llevan a algo. Por ejemplo, algún día les voy a contar de la celulitis infecciosa por la que casi me tuvieron que amputar una pierna. ¿Qué? A menos que lo quieras escuchar ahora. Pero, o si nos queda tiempo, podemos llegar a ella. La celulitis, bueno, es una infección, digamos, bacteriana cutánea, ¿no? En las capas, no te tienen que cortar la pierna si la tratas a tiempo. Si no la tratas a tiempo, se La puede volver celulitis, grave. estamos hablando de lo que le pasa a la gente cuando con piel de no tiene naranja. la piel firme. Ajá. No, hay celulitis infecciosa. Esa es hay que hacer la diferencia. Ajá. Se llama celulitis porque itis, pues es inflamación de Ajá. las células. ¿Vaya? Ajá. Una infección celular. Ajá. Y es a nivel cutáneo. Y bueno, está asociada muchas veces a una herida, ¿no? Ya. Pero me voy a ahorrar eso por ahora, porque creo que es más interesante por ahora hablar del herpes zóster. ¿Tú has tenido varicela? Sí. ¿Ustedes ya han tenido varicela? Sí. ¿Tú, Gaby, has tenido varicela? Bueno, casi todas y todos, sobre todo quienes crecimos antes de la vacuna, la varicela, era muy común pasar varicela. Y la varicela antes de los 18 años no es grave. Si te da adulto puede ser más grave. Pero de niño y niña no pasa nada. Casi que es esperado, ¿no? Y de hecho muchas veces, ¡ay, que Juancito le dio varicela! Y te Ajá. llevaban a ver a Juancito para que te diera. Chúpale la cara. Una vez, sí. Chúpale la cara. Tal cual. Y ya lo pasabas. Pero la cuestión con la varicela es que el virus se queda latente, ¿no? Todos los que pasamos varicela tenemos el virus latente. Y en una porción de la población relativamente alta, de eso depende, no se entiende muy bien qué es lo que lo desata o no, pero una porción relativamente alta, pues eventualmente regresa y te da lo que le llaman el herpes zóster, ¿no? Es el mismo virus, nada más se reactivó y fíjate, genera una infección al reactivarse, ¿no? Porque es varicela zóster, por eso es herpes zóster. En su estado de latencia, de pronto se reactiva en un ganglio de una raíz dorsal o en, digamos, un nervio, ¿no? O sea, como que inflama algún eje nervioso y eso pues empieza a generar un montón de dolor por un lado y hormigueo y incomodidad. Y a unos cuantos días de ese dolor, como que imagínense, a veces muchas veces corre por un costado, o sea, agárrense como del esternón hacia la espalda, de un lado, y hagan ese viaje con su dedo, y esa es una pues, fibra neural, y ahí eso te empieza a doler y a hormiguear, muy incómodo, a veces a quemar, y a los 2-3 días se hace una erupción vesicular, ¿no? Que suele ser, pues, ya a veces muy aparatosa, ¿no? Ahí emergen estas vesículas, y se ve pues rojo, morado. Que es donde está esa terminal nerviosa. Sí, es nada más pues, sí, siguiendo esta terminal nerviosa, pero por fuera de la piel, ¿no? Ajá. O sea, digamos que ya la erupción es más de una consecuencia de la inflamación o el padecimiento está sobre el nervio, sobre la zona interna, ¿no? Es pues una infección, una reactivación. Pero hay veces raras, ¿no? Hay muchas veces esto puede pasar en la cara. Esos son los peores herpes zóster, cuando se manifiesta en la cara o en la espalda. Es muy incómodo, es muy doloroso, es sumamente doloroso
y muy incómodo, y en algunos casos, además, se puede volver casi crónico por un tiempo largo, ¿no? Y en la cara, pues te diré lo que es que se te brote toda la cara y el dolor que te da, porque el dolor, como a nivel de fibras nerviosas, es muy difícil de explicar. O sea, como todo pasa con el dolor, decía Virginia Woolf, que nos hace falta un montón de lenguaje para el dolor, porque solo le prestamos atención cuando está agudo, ¿no? Nunca estás así tú en tu día a día diciendo, ay, no me duelen las muelas, qué a gusto. Solo le prestas atención cuando es agudo, y en ese momento lo comprendes a cabalidad, pero en el momento que se aliviana, ya lo olvidas, y es muy difícil tener memoria del dolor. O sea, te puedes acordar del sufrimiento que te dio, pero realmente sentir el dolor cuando no lo tienes es muy difícil. Pero bueno, el caso es que es un dolor terrible. Pero entonces ahí te va. A mí me pasó durante época pandémica que me empezó a doler un montón, como pues en su momento yo pensaba que era algo cardíaco, o sea, como en la zona del pecho, como del esternón hacia el lado, digamos, del corazón, hacia el lado izquierdo, y me empezó a doler muchísimo. Y entonces en un principio decía, tengo algo cardíaco, ¿no? O sea, tengo algo cardíaco y angustiante. Pero luego me daba cuenta, pues, que no, que podía, o sea, que había diferentes, o sea, podía hacer, o sea, no sé. Y entonces decía, bueno, debe ser muscular, debe ser algo de que ya sabes que en pandemia todo el mundo se volvió de gimnasio en casa, ¿no? Casi, y pues ahí nadie te está echando un ojo, y entonces dije, me he lesionado, pero luego no se me quitaba y era muy intenso, a ratos era como inaguantable, y yo decía, pero pues si fuera muscular, entonces esto tendría que ceder a los días. Y total que terminé llegando, pues, como yo he dicho, como he sido hipocondríaco muy buena parte de mi vida, ahora soy lo contrario y me aguanto hasta que ya no debiera. Lo cual tampoco está bien. Y tampoco está bien. Y entonces como que, pero entonces mi mamá, pues, que digamos, tiene formación médica, pues, me estuvo ahí checando y decía, bueno, pues esto no es cardíaco, ¿no? O sea, esto no es una cuestión cardíaca, pero si te produce tanta incomodidad y tanto dolor, pues ve a ver, y fui a ver a Bruno Estañol, que es un neurólogo, pero realmente es como un médico de la vieja guardia, pero en el buen sentido de la vieja guardia, es como estos médicos que nunca te mandan más estudios que los necesarios, y que casi que todo te lo hace poniéndote, ya sabes, la cosa de la presión, el manómetro, y te dice, levántate, siéntate, levanta, o sea, con esta especie de signos muy básicos, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, tu respiración, puede hacer un montón. Y después de pasar una hora con él, y además yo en ese momento empecé a tener como una descompensación del nervio vago, que si quieren escuchar eso, pueden escuchar nuestro episodio de estrés que tuvimos con Melina Gastelum hace tiempo. Ahí hablamos de esta descompensación del nervio vago, que el nervio vago inerva todos los órganos. Y entonces cuando tienes una descompensación, te genera pues lo que algunas personas llaman ataque de pánico, o estos ataques de que se te baja la presión, ¿no? A veces decimos eso, y en realidad es que esta descompensación puede llevar pues a que te desmayes. Pero entonces yo empecé a tener una descompensación del vago, y entonces asociada a la descompensación del vago y a mi dolor, Bruno Estañol dijo, bueno, pues ¿sabes qué? Se me hace que lo que tú puedes tener es un herpes zóster que no afloró. Y yo así de, ¿qué? Ni sabía que se podía. Sí, hay una cierta incidencia de casos en que no afloran vesículas. Pero como tú tienes el dolor así tan localizado en esta fibra nerviosa, y como ese dolor incluso ha llegado a ya hacerte esta descompensación del nervio vago, yo me figuro que, ¿no? Y entonces pues aventó su diagnóstico y me dijo, mira, vete al laboratorio a que te hagan una prueba de anticuerpos de herpes zóster. En ese momento pues era bien común ir a los laboratorios a tu prueba de COVID, cuando tenías que ir a los laboratorios, ¿te acuerdas? Y entonces es una prueba básicamente, cualquiera que se haya hecho una prueba de COVID lo entenderá, que son los IgM y IgG, son los dos tipos de anticuerpos que se quedan de memoria. Los IgM están activos cuando tienes, digamos, la infección latente, ¿no? Cuando tienes la infección, digamos, aguda, pero no latente, y son los de defensa, y luego tienes los otros que son los de memoria, que conforme pasa tiempo, pues se van haciendo menos, digamos, es un número más bajo, pero ahí están. Y el caso es que yo imagínate que el parámetro usual de estos IgG del herpes zóster es entre 0 y 110 mU por mililitro, ¿no? Vaya usted a saber, pero quédense con que es 110, ¿no? De estos, y yo tenía 4000 o una cosa así, de la prueba varicela, bueno, de herpes zóster. Entonces sí, fue un diagnóstico pues, muy atinado. Wow. Y entonces, bueno, en fin, eso les dejo ahí, que el herpes puede volver insidioso.
Le llamamos culebrilla también. Y en las personas mayores puede ser grave. El herpes zóster, pero ya hay una vacuna. Esa es la buena ¿Para herpes noticia. zóster? Existe una vacuna para el herpes zóster que si ustedes tuvieron varicela y son población de riesgo, o sea, mayores de 60, vaya, y hay otras, pueden googlear ahí cuáles son las cuestiones de riesgo, se recomienda poner la vacuna, ¿no? Para el resto, pues bueno, no es necesario, digamos, no es que seguro les vaya a dar, ¿no? O sea, hay pocos casos, además, en el 4% de los casos puede haber un doble brote de herpes. Pero si ya le dio, si a una persona de mayor de 60 o quien sea, ya le dio herpes zóster, ¿se puede vacunar? Adultos mayores de 50 años o jóvenes inmunodeprimidos, obviamente, o inmunocomprometidos, tienen este riesgo y deben de ponerse la vacuna. Fuera de eso, pues no. Si ya te dio, es muy improbable que te vuelva a dar. 4%. Acuérdense que luego los humanos somos muy malos para las probabilidades. 4% pues es bajo. Es muy bajo. Mi hermano tiene herpes zóster. Y le va y le viene. No, pero es que ese no es zóster, ese es herpes. O sea, el herpes zóster. Bueno, entonces. No sé, a lo mejor vamos a tener que hacer un episodio de herpes. Ajá. O sea, hay herpes recurrente, pero no es lo mismo que el herpes de la varicela. Este es el de la varicela, o eso le dijeron. O a veces sí se puede, te digo, hay unos casos en que se queda crónico. Ya. Sí, puede ser. Ok. Dile a tu hermano que venga. Que venga. Te invitamos. Que venga y que vaya al doctor. Ve al doctor y luego nos vienes a contar de tu experiencia con el herpes recurrente. Mira, ya terminé ventilando yo gente que no se había puesto para ni hablar. Muy bien, invitando. Bueno, mientras nos llegan más de ustedes que digan, pues a mí me gustaría ir a compartir tal. Ya tenemos, por ejemplo, alguien que nos va a venir a hablar de su experiencia con la enfermedad del Lyme, que es por... Cámara. Que ahí el vector es una garrapata del venado y que puede llegar a ser muy grave. Pero bueno, sí, a través de los testimonios creo que podemos hacer como comunicación de la ciencia sobre medicina. Está buenísimo. Y si quieren, y si saben de alguien, si no quieren ustedes, pero saben de alguien, o quieren que hablemos de alguna que ustedes no quieren venir a ser las personas... sí, podemos invitar a alguna. Investigamos y buscamos a alguien. Y si quieren que yo algún día les hable de la celulitis infecciosa de mi pierna y de mi hernia inguinal y de mi dengue y de todo lo que se me quedó en el tintero, podrá haber una segunda vuelta de Cota en la mesa de disecciones. Seguramente. Carnal, pues muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas ustedes por escuchar este masaje cerebral. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor